hemos trabajado con integrales de varias variables, pero nuestro dominio nos limitamos a que sea un rectángulo. Y aplicando el teorema de Fubini podemos integrar ya sea primero respecto de y y después respecto de x. Y nos está diciendo que esto es igual. Pero hay regiones, las regiones son más generales que solamente estar trabajando en rectángulos. Entonces, vamos a definir primero dos tipos de regiones. Primero tenemos la región tipo 1, o nos vamos a decir que nos vamos a estar moviendo verticalmente, tales que están definidas de esta manera. X va a estar limitado por números tal cual, que gráficamente son esta recta y esta recta. Entonces está limitado por rectas verticales. Y Y va a estar limitado por una función que depende de X y por otra función que depende de X. Donde la única condición que estábamos pidiendo es que siempre sea menor o igual en la región donde estamos trabajando. Y queda de esta manera. Entonces, verticalmente en las regiones de tipo 1 son líneas verticales, nos lo está limitando, pero en cuanto a lo horizontal, puede tener cualquier forma siempre y cuando esté limitada por una función por abajo y por otra función por arriba. Y bueno, pedimos esta condición que sea menor o igual porque igual si tuviéramos nuestras rectas verticales, pero sucede que en algún tiempo la otra le pasa a ser, si es menor en una parte y pasa a ser mayor en otra, tendríamos algo de este estilo. Pero lo que podemos hacer es dividir esta región en dos partes. Dividimos en esta y en la otra. Y cada una de estas dos son regiones de tipo 1. Entonces solamente las estamos trabajando de manera separada. Y las de tipo 2, que ahora vamos a movernos horizontalmente, que lo que cambia es que nuestra y va a estar limitada por números y nuestra x por funciones respecto a y. Entonces, en y van a ser líneas horizontales y x, viéndonos horizontal, solamente está limitada por funciones. Igual, pedimos la misma condición de que siempre una sea menor o igual que la otra para que no pase que una se crucen. Y ya si se cruzan o no, pues, trabajamos igual, lo dividimos. Una mitad va a ser una región de este tipo y la otra mitad del mismo. Y entonces resulta que hay un teorema de Fubini para estas regiones. Lo que nos está diciendo es, para las de región tipo 1, que es este primero, entonces, la integral sobre este tipo de regiones va a ser, tal cual podemos integrar del mismo estilo que hicimos anteriormente, integramos respecto de y que tiene de funciones de G1, integramos de G1 a G2, y después lo que nos queda integramos respecto de X. Entonces, hacemos lo mismo, solamente que ahora lo único diferente es que nuestros límites de integración van a ser funciones. Y hay que tener siempre en cuenta, si estamos hablando de un volumen, nuestros límites finales siempre tienen que ser números. Y de la misma manera, ahí está la versión para las regiones de tipo 2, donde ahora integramos primero respecto de X. Nuestros límites de integración son funciones que van dependen de un Y al otro Y, H1, H2, y al final integramos respecto de Y. Y igual, nuestros límites de integración finales tienen que ser números. Y entonces lo que vamos a hacer es tal cual, trabajamos de la misma manera, solamente que nuestros límites de integración van a ser funciones. Y entonces para regiones ya más generales, lo que podemos hacer es, las dividimos como regiones de tipo 1 con regiones de tipo 2. Por ejemplo, podemos dividirlo de aquí y aquí, y entonces esta función, estas son líneas verticales, vamos de una función, digámosle aquí G1 a esta función G2 que depende de X. Entonces nuestra Y. Sí. Y toda esta parte nos vamos de abajo hacia arriba, de una función a otra. Y en estas dos que dividimos, como no nos podemos ir de abajo hacia arriba porque está limitando esto, nos podemos ir de esta parte
de izquierda a derecha, que iríamos de esta función, que es una línea vertical, a toda esta. Esta función sería depende de y, igual esta. Y de la misma manera aquí podemos irnos de este a este. O se pueden hacer muchas divisiones, ya dependiendo de cómo se quiera trabajar. No hay un límite acerca de esto. Entonces, para regiones generales las dividimos en regiones de tipo 1 y regiones de tipo 2. Entonces, aquí ya tenemos una integral descrita, que esta va a ser una región de tipo 1. Si vemos, porque primero estamos empezando respecto de y. Y entonces lo que hacemos es integramos de la misma manera. Solamente hay que tener en cuenta que nuestras funciones son nuestros límites son funciones. Entonces vamos de la integral de 1 a 2, pero primero tenemos que integrar respecto a y. Entonces integrando a la y de x respecto a y, la integral de la exponencial es tal cual. Y tendríamos que hacer un cambio de variable, que es el exponente, que su derivada respecto a y quedaría como 1 sobre x. Entonces eso lo tenemos que pasar dividiendo, que en este caso es como si la x estuviera multiplicando. Y esto lo tenemos que evaluar de x al cubo a x. Y lo que nos salga lo integramos respecto de x. Entonces, donde haya y, tenemos que evaluar x. Entonces, aquí, esta es la evaluación en la variable y. Las x se van a quedar tal cual, porque las estamos manejando como si fueran constantes. Entonces, nos queda la integral de 1 a 2, x, que es ahorita es como constante, y esto la vamos a evaluar en arriba nos quedaría la x, y menos la evaluación de abajo, que sería en x al cubo. Entonces y lo cambiamos en x al cubo, y esto se divide entre x, y lo que nos salga lo integramos respecto de x. Entonces reduciendo nos queda la integral de 1 a 2, nos queda x entre x, que eso es 1, nos queda x multiplicando a L1 menos x multiplicando a la x al cubo sobre x, se reduce a x al cuadrado. Y esto lo tenemos que integrar respecto de x. Igual, de la misma manera, si nos queda una y, si nos hubiera quedado aquí una y, estamos leyendo algo mal, o nuestros límites están mal definidos. Y ahora sí, integrando respecto de x, esta es una constante, la integral de x es x al cuadrado sobre 2, ahora sí estamos integrando respecto de x, y menos, aquí tendríamos que hacer el cambio de variable u es igual a x al cuadrado, su derivada es 2x, entonces el x que está afuera se cancela con el de la derivada, nos va a quedar, ese 2 va a pasar como un medio, y nos queda un medio de la integral de a la u, que en este caso es a la x al cuadrado. Y esto lo tenemos que evaluar de 1 a 2. Y entonces, evaluando nos va a quedar que multiplica por 2 al cuadrado sobre 2 menos un medio de 2 al cuadrado menos evaluado en por 1 al cuadrado sobre 2 menos un medio de a la 1 al cuadrado. Y entonces, simplificando esto, nos va a quedar que nos queda 2 a la menos un medio de la 4 menos medios más medios. Entonces se cancelan los medios y solamente nos queda 2 menos un medio de a la cuarta. Y esta es nuestra integral. Entonces, se hace de la misma manera, solamente hay que tener en cuenta que nuestros límites son funciones. Y en cierta manera nos hacen un poco más difícil integrar. Aunque depende también de las funciones con las que estamos integrando.